106.5. Son las 9:05. Entonces, está con nosotros Juan Ariel Jiménez, que fue el más votado en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es buena noticia, pero en las competencias internas también esa noticia transmite algunas preocupaciones, porque entonces los aspirantes a secretarios generales pudieran preguntarse, ven acá, y si Juan Ariel quiere, le da a conseguir para adelante ahora, entonces... Ahora Julio se consolidó Juan Ariel, se consolidó Juan Ariel. Y ahí habría, si es por legitimidad, habría ya otra situación. Bueno. Pero bueno, la política siempre se trata de competir y de competir legítimamente, etcétera. Entonces, Juan Ariel, antes de que iniciemos sobre la parte política y sobre este proceso, yo quisiera que hablemos un poquito de la formación de Juan Ariel. De Juan Ariel. Estamos hablando en términos profesionales, académicos. ¿Quién es Juan Ariel Jiménez? Buenos días, Julio. Buenos días a todos y todas, y sobre todo a la población dominicana que en todo el país siempre los escucha. Bueno, pues Juan Ariel Jiménez es economista. Me gradué aquí en República Dominicana de Economía. Luego fui a los Estados Unidos a hacer una maestría en desarrollo. En Harvard. No, en la Universidad de Harvard. ¿Pero aquí en cuál? En la de aquí, aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego en Harvard, ok. Sí, que aprovecho para aclarar que no fue con una beca del gobierno, como algunas personas creen. Yo soy becario Fulbright. Fulbright. Cuando dicen del gobierno, sí, pero del gobierno de Estados Unidos. que a la vez ya ese es otro premio, porque no todo el mundo califica para ser Fulbright. Gracias. Entonces, sí, así es. Una vez allá. Entonces, una vez allá decía que una vez allá me quedé un año adicional trabajando en el Centro de Desarrollo Internacional, asesorando a algunos países, Etiopía, Guatemala, Dubái, que no es un país, es una ciudad-estado, y también haciendo algunas investigaciones. Y luego vine aquí a trabajar en el Banco Central, donde había entrado porque mi profesor de microeconomía era el gerente del Banco Central. Después pasé al Ministerio de la Presidencia y ahí fui, digamos, haciendo carrera en el gobierno. Juan Ariel, ¿y qué se siente? Ya le comentaba a mis compañeros que honestamente no es que estoy involucrada en esto, pero nunca vi un afiche, nunca vi nada. Anibel, antes de pasar a la parte política, en la parte académica, con la paradoja de que Juan Ariel se gradúa en la Pucamaima, porque resulta que la Pucamaima en sus inicios expulsó a un grupo de estudiantes de economía, entre los que estaba el señor Felucho Jiménez. ¡El papá! Porque estaban formando una organización interna y la Pucamaima. El sindicalismo estudiantil. Y a Toribio. Y la Pucamaima lo mandó a hacer sindicato para otro sitio. Se fue para la UA. ¿Te contaron algo de eso, Juan Ariel? Claro, y cuando me vieron en la sala, yo decía, yo soy más tranquilo, no se apure. Yo soy calmado y tranquilo. Y había como unos nervios al inicio. Uy, habrá que ver cómo viene. Cuando me vieron tranquilito, dijeron, no, todo tranquilo, que es lo que está en el estudio. En términos económicos, Juan Ariel, ¿cuál es tu especialidad? A nivel que tenía una pregunta, Eury. Sí, antes de la política, antes de la política. Okay. ¿Cuál es tu especialidad? O sea, ¿en qué área que tú te manejas mejor desde el punto de vista económico? Desarrollo económico y políticas públicas. Es lo que he estudiado, es lo que he ejercido, he hecho investigaciones al respecto y es lo que he dado clases desde que estaba allá, porque di clases allá en Boston y pues también he dado clases aquí por más de 11 años, creo. Okay. Bueno, Anibel, que adelante. La gente dirá, ¿y cuál es la edad de este muchacho? Porque como que ha hecho muchas cosas en tan poco tiempo. Pero bueno, la pregunta tiene que ver con que, aunque estaban no llega a 40, no llega a 40, Anibelka. Él se va a vacunar en enero del año que viene, una cosa así, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta... 35.
35 años. Wow, jovencito. Wow, sí, definitivamente muy joven y muy próspero. Tú puedes ser hijo mío, yo tengo una hija de 38. Gracias. Académicos y en términos políticos, pero la pregunta tiene que ver, te dije, ¿qué se siente? Y te digo que se siente que más de 11,000 personas de tu propio partido te validen, y sobre todo porque yo particularmente no soy PLDista, no estoy involucrada en esas áreas, pero no vi ninguna publicidad, ni siquiera te vi yendo mucho a los medios de comunicación. ¿Qué hiciste para lograr ser el más votado del CC del PLD y qué se siente? Se siente muy bien, de verdad que se agradece el cariño, el afecto de tantas personas que me abrieron las puertas de su hogar durante estas semanas que me tocó recorrer el país. Fui a la mayoría de las provincias y la verdad es que se siente el aprecio, una valoración muy genuina. Claro está, no quiero ver el tema del más votado como vanidad, porque cuando uno personaliza las cosas se puede tergiversar. Yo lo que veo es que soy parte de un grupo que las bases del partido le han dado un voto de confianza. 7 de los 10 más votados son jóvenes. Y eso manda una señal de que busca el partido, de que las bases están pidiendo una renovación. Y yo soy parte de ese grupo. No como Juan Ariel, sino Juan Ariel y muchos otros con mucho mérito. Johnny Pujols, por ejemplo, un compañero de muchísimo valor, mucha trayectoria. Michael Matos, Rafael Paz, que ha sido, digamos, una estrella de la política joven, incluso precandidato o candidato a senador. O sea que hay muchos otros, Robián, y una mujer valiosísima. Entonces me veo como parte de un grupo al que se le está dando un voto de confianza. No es un mérito, no es un reconocimiento, más que nada es un voto de confianza a los retos que están por delante. Marilena, adelante. Una pregunta, sí. Voy a aprovechar ahora la valoración de la que gozas, no solamente internamente en el partido, sino a nivel nacional. Evalúas el momento actual con estos retos. Sumamente complejo. La verdad es que efectivamente, María Elena, se están dando unas combinaciones de desafíos en todos los frentes, económico, social, de salud. Las vacunas van a iniciar hoy, todos debemos vacunarnos, confiar en la ciencia que ha desarrollado estas vacunas, pero la vacunación va a ser lenta y está siendo lenta en todos los países. Entonces, pues sabemos que tenemos que apoyar al gobierno. Aquí no hay banderas políticas, no quiere decir que todo se aplauda y que no haya oposición. Quiere decir que tenemos que actuar de manera responsable, porque además, en el tema de salud, aunque nos vacunemos, se están dando unas variantes del virus, que son mutaciones genéticas, que pueden complejizar la situación. De hecho, la mayoría de las vacunas no cubren, no son efectivas para la variante de Sudáfrica. Entonces, eso que tardará tiempo y que todavía sigue cobrando muchas vidas. En el tema económico, el desempleo va a ser el principal reto de nuestro país y de todos los países. La quiebra de empresas que puede venir. Y pues en el orden social, cómo eso impacta la delincuencia, cómo eso impacta la atención. Entonces es sumamente complejo y cada uno de nosotros, el gobierno, la oposición, los grupos sociales, los medios de comunicación, tenemos que ser responsables. Responsable es apoyar las buenas acciones, como por ejemplo el plan de vacunación que tenemos todos que apoyar, pero también señalar cuando las cosas se hacen mal, porque ser responsable no quiere decir aplaudirlo todo, pero señalarlo con altura, con objetividad y con propuestas. Lenchi. Buenos días. Buenas. Lenchi de este lado. Sí, ahora, Oli, después de Lenchi, está bien. Felicitándote por realmente esa muestra de apoyo. Hay razones para sentirse feliz, ¿no? Son dos cosas, Juan Ariel, dos cosas. Una es
¿aspiras realmente a la Secretaría General del PLD? ¿Hay alguna intención? Y dos, se ha dicho que detrás de muchas de las elecciones, de la selección de muchos de los miembros del Comité Central de esta última jornada, están las manos de Danilo metida. ¿Siente que fuiste privilegiado, apoyado, protegido de Danilo Medina en este proceso para ganar esa primera posición? Sí, adelante, Juan Ariel. Quizás empiezo con la última pregunta. La verdad es que para nada, el PLD no se maneja así. En el PLD hay liderazgos locales fuertes que uno tiene que conocer en cada provincia, en las circunscripciones, quiénes son los principales líderes y obviamente que hay que acercarse personalmente a ellos. Yo fui desde Verón, con el alcalde de Verón, hasta Guaricano, el último día de las elecciones, a hablar con los liderazgos para solicitarles su apoyo. Pero también yo visité los distintos comités intermedios. En el PLD las cosas no son así de un Dios todopoderoso manda el mensaje. No, pero eso lo han dicho PLDistas. Al contrario. Eso lo han dicho PLDistas. No, es que en toda organización grande hay muchas personas que opinan de todo, pero el Danilo Medina que yo conozco, con quien trabajé desde el Ministerio de la Presidencia, lo que se le acusaba era de que tardaba mucho para tomar decisiones porque quería escuchar a todo el mundo e incorporar a todos los sectores y mucho consenso. O sea que la verdad, esa opinión parece que es de gente que no lo conoce. No es el Danilo Medina que yo conozco, ni en el gobierno, ni ahora en la vida partidaria. Aquí cada quien hizo su trabajo y no se le debe restar mérito a todas las personas que se fajaron, que fueron a todo el país a buscar esos votos. Y sobre la primera pregunta, no aspiro a la Secretaría General. Me gusta ir, como dice la canción, despacito, pasito a pasito. Acabo de entrar al Comité Central muy contento de hacerlo. Dicen que el Central podría proponerte, Juan Ariel. Dicen que en el Central, de repente, aunque tú no aspires, te podrían como proponer y bueno... Eso es verdad, lo que pasa es que tenemos muy buenos aspirantes y de repente soy yo que propongo a uno de los que están aspirando. ¿Cómo a quién propondrías? Hay muchos buenos. Andrés Navarro es una persona muy trabajadora, que conoce bien el partido. Rubén Bichara también es una persona de amplio conocimiento del partido. Y pues Charlie Mariotti yo creo que es uno de los grandes activos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, con excelentes relaciones con todos los sectores de la sociedad, con los medios de comunicación, con los empresarios, con los grupos estudiantiles. Y además Charlie es un gran promotor de la juventud. O sea que solamente para muestra 3 botones. Le he dado 3 personas que están aspirando y que de verdad tienen mucho trabajo que pueden aportar. Oli Matos. Sí, Juan Ariel, nuestro compañero de programa, que hoy no está, José Lalú, ha sido crítico con este proceso, ha cuestionado el hecho de que no se le permitiera a todos los militantes votar y ha hecho, las críticas ya son sobreconocidas. Ayer decía que su partido se ha convertido en un partido del expresidente Danilo Medina, es decir, que nadie más tiene derecho a opinar sobre lo que pase, sino que el que está ahí o coincide con Danilo o no tiene oportunidad. ¿Qué valoración tiene de esto? Yo estoy en desacuerdo, respeto su opinión, aunque no lo comparto. Quisiera señalar varias cosas. ¿Cómo se toman decisiones en el marco del Congreso del PLD? Son 3 rondas de votación. Lo primero es que se discute en los distintos comités intermedios del país, más de 2.000 comités intermedios, y ahí cada comité intermedio vota, hace propuestas, sugiere eliminar, sugiere modificar o aprueba. Después de ahí va una ronda de votación en comités municipales, donde solamente se puede aprobar o desaprobar. Y una tercera ronda son los convocados al Congreso, que presidente del comité intermedio, municipales, provinciales, miembros del CESTE y del CP. Toda modificación de los estatutos pasó por esas 3 instancias. Si a una persona no le gusta, bueno, pero usted es uno de un grupo. Pero si la mayoría aprobó que por el tema del COVID-19 no nos aventuremos a movilizar más de 2 millones de miembros que tiene el partido, porque no sería prudente, y acabamos de salir de una de las principales olas del COVID-19, pues hay que respetar la decisión de la mayoría. Y no se puede personalizar.
Ustedes no se imaginarán a Danilo Medina llamando a miles de comités intermedios pidiendo votos. Claro que no. Él votó, eso sí. El presidente Danilo Medina votó y participó en todos los procesos de forma orgánica, pero ni se impuso su criterio. Es más, yo no sé cuál es su criterio, porque no me llamó para decírmelo. Entonces, él votaría por lo que entendió, como cada uno de nosotros votó. Bueno, no todos votamos, pero cada uno de las personas convocadas votó y ese es el resultado. O sea, ¿a qué usted cree que obedece entonces pintar ese el reclamo asunto? ¿A qué usted piensa que obedece ese reclamo, e incluso denuncia de José y otros que sometieron ante el Tribunal Superior Electoral, aunque no fue acogida, un rechazo al proceso? En un partido con más de 2 millones de miembros, si 2, 3, 5 deciden tener una opinión contraria, pues hay que respetarlo. Ahora, justamente ese es un buen ejemplo de que algunos de esos miembros sometieron al Tribunal Superior Electoral y perdieron. Entonces, es normal, en toda organización grande hay que tener paciencia para todos estos casos que surgen. ¿Cuál siente que es el posicionamiento en estos momentos del PLD, que está bajo el foco de una campaña supuestamente anticorrupción que implica persecuciones judiciales, que acaba de perder varias elecciones? ¿Cuál entiende que es el posicionamiento de ese partido? Nos estamos recomponiendo, obviamente, después de un torneo electoral donde no resultamos beneficiados. Es normal que nos revisemos a lo interno, que hagamos una autocrítica de qué cosas hicimos mal, y ya se están viendo los resultados. Las modificaciones de los estatutos contienen muchas cosas que fueron criticadas durante el proceso, y este resultado en las elecciones del Comité Central confirma que hay un llamado a gritos por la renovación en el partido. Entonces yo creo que el PLD se está recomponiendo, se está fortaleciendo, que hay una camada de jóvenes que han decidido creer en el partido y dar el paso. Porque para que elijan a todos esos jóvenes, cerca del 50% de los 110 a nivel nacional son jóvenes, pero jóvenes que decidieron aspirar, que confían en el partido, que quieren hacer vida política desde el PLD. Entonces yo creo que está surgiendo una esperanza, y digo además que tenemos que cuidar esta ola positiva que está surgiendo en el partido. Hay muchas expectativas, ha caído muy bien el resultado de las elecciones al CC, masiva, organizada, decente. Entonces yo creo que todas las instancias del partido tienen que cuidar este movimiento positivo que se está generando hacia nosotros. Juan Ariel, 2 preguntas, una de política y una de fe. En la de política, me dicen que en algunas actividades, como que te han visto con Charlie, tú ves a Charlie Mariotti como el candidato más idóneo para la Secretaría General. Él habló de 3 candidatos, sí, ahí. Está bien, pero espérate. ¿Por qué lo va a votar por uno? Él dijo, esa es una. Y la otra, habló de 3 candidatos brillantes ahí. José dice que el que va a ganar, el que dice la no otra le dice santa. Juan Ariel, sé que eres un hombre que has asumido a Jesús como tu Señor. ¿Qué ha significado esto Amén. para tu ejercicio en este mundo tan difícil que es la política? Bueno, la primera, sé que me han visto con Charlie, él tiende a invitar a muchos jóvenes a ser parte del proceso. Por eso que tú le preguntaste, olvídate que Marilena no lo va a dejar ir si las 3 Pero causales. él está clarísimo las 3 causales. Está clarísimo. Deja que me responda la Volvemos a verdad. Charlie. Tu militancia cristiana y tu militancia política. Sí. Primero decía que Charlie invita a muchos jóvenes, pero desde siempre, desde que estaba en el Senado, fue muy proactivo invitar a la juventud, y si me invitan junto a otros jóvenes, claro que voy, porque me gusta eso, que se incluyan a jóvenes. Y sobre mi vida de fe, ciertamente tengo más de 10 años que acepté al Señor Jesús como mi Salvador, como quien redimió mis pecados y me hizo una persona nueva, y eso impacta todas las áreas de mi vida. Eso impacta la vida política, la vida familiar, la vida de amigos. Respeto la diversidad de opiniones, pero debo decir que me siento muy confiado. Sé que en todos los retos que tengo y en todas las acciones, lo primero es glorificar a Dios. Me debo primero a Dios, antes que nada. Después al pueblo y después, en un tercer lugar, a un gobierno, a un partido, a un grupo. Pero primero Dios y después el pueblo. María Elena quiere saber tu posición sobre las 3 causales. Sobre las 3 causales. En cuanto al fondo,
Y en cuanto a la forma, cuando me refiero a la forma, ahora está la prisa, hay que aprobar un nuevo código, ¿verdad? Sí. Pero dicen, vamos a sacar de ahí las 3 causales para que no haya obstáculo. Bien, pero dicen las feministas, no, así nos han engañado. Si se saca de ahí, hay que quitar todo lo que penaliza, o sea, sacar todo para que no quede penalizado la interrupción del embarazo en lo que se define la nueva ley. Entonces, en cuanto al fondo, tu posición y la forma, cómo hacerlo. En cuanto a la forma, yo creo que necesitamos un mayor debate. Y no un debate que sea de grupos feministas versus religiosos, no. Que se introduzcan elementos científicos, médicos, bioéticos, que veamos las estadísticas, para que no respondan a pasiones personales o grupales, independientemente del lado en el que estemos. Que sea una toma de decisión consciente, basada en información, en evidencia, en ciencia. Eso yo diría que es fundamental. Entiendo que, pero no soy un experto en el tema, que hay una prisa por el nuevo código, por temas muy de derecho que tienen que ser aprobados y que están creando dificultades. No me voy a meter ahí porque no es mi área de especialidad. O sea que sería una decisión política de vámonos con 95% del código adelante y dejamos eso para una discusión más profunda, que yo diría eventualmente quizás hasta convocar un referéndum, porque al final las posiciones son decisiones de los pueblos. Y si el pueblo decide a favor o en contra de las 3 causales, nosotros tenemos que aceptarlo. Entonces, en cuanto al fondo, insisto, no soy un experto en el tema. Me faltaría leer mucho para poder tomar una posición informada. Con poca información, yo estoy a favor solo de una causal, que es cuando la vida de la madre está en peligro. Yo soy pro vida en todo, pero soy pro vida del niño y de la madre. Entonces, pues, por eso favorecería que si la vida de la madre está en peligro, pues en ese caso hay que salvar la vida. En los otros 2 casos, situaciones dolorosas, difíciles, que no se resuelven con penalizar o despenalizar, sino que requieren de políticas públicas que eviten que eso pase. Las violaciones no van a solucionarse con despenalizar el aborto en ese caso. Necesitamos políticas públicas que eviten las violaciones. Entonces, pero yo creo que el último recurso debe ser afectar la vida de una persona. Anibelka. Muy bien. En otro orden, en su momento habías comunicado, sobre todo cuando salió el PLD del gobierno, que ibas a hacer una especialidad en el exterior, porque es notable, ¿verdad? Tu seguimiento, tu formación académica. ¿Saldrás del país para estudiar? Ahora con esta responsabilidad en el PLD, ¿eso ha cambiado? ¿Lo harás de manera online? ¿Cómo será esto? Adelante. Es una de las opciones que tengo. De verdad que cuando uno sale del gobierno, tiene tantas preguntas que hacerse, tiene tantas cosas que ha visto, que necesita poner su cabeza en orden y reflexionar sobre los principales desafíos del país desde otra perspectiva. O sea, a veces hay que salir al desierto, Eury, para pensar las cosas de mejor manera. Esa es una de las opciones que tengo, pero todo depende del momento, porque la verdad es que estoy muy comprometido con mi partido, muy comprometido con todos esos jóvenes a quienes conocí a lo largo de este proceso y que me transmitieron su deseo de que se le abran oportunidades. O sea que es una de las opciones, pero todavía no me he decidido, porque la verdad es que me he entusiasmado mucho de honrar ese voto de confianza que me han dado tantas personas. Bueno, el presidente Danilo Medina ya gobernó 2 periodos. Ahí está una impronta indiscutible, como decía Eury Cabral, y ya no es un hombre que esté en política aspirando a buscar una candidatura presidencial para presentarse. Entonces, ¿cuál sería el rol de Danilo Medina y si estás de acuerdo con que sea el presidente del PLD? Él tendría un rol sumamente interesante porque puede ejercer como árbitro imparcial de los procesos que van a venir. Obviamente, el PLD tiene que elegir un candidato o candidata presidencial para el 2024 y el hecho de que el presidente Medina esté constitucionalmente impedido a hacerlo, lo hace un árbitro imparcial. Y eso se necesita. Viene una reconfiguración de los grupos dentro del partido, eso es sano, son liderazgos nuevos que hay que impulsar, de hecho. Entonces, que no tenga esa dualidad de intereses, pues lo hace una persona con mucho que aportar. Su experiencia es indiscutible, su sabiduría sobre los procesos políticos también. Son muchos años que llevan esto, años muy exitosos,
tanto en materia política como en materia gubernamental. Ahí están los números. Perfecto no fue el gobierno, perfecto Dios, pero los números económicos, sociales están ahí. Entonces yo creo que tiene mucho que aportarle al país desde el partido, y creo que hasta el momento escucho que la mayoría de las personas quieren que sea el presidente del partido. No lo he escuchado a él referirse al respecto, ni en público ni en privado, pero creo que si alguien lo postula, es una de las personas con mucha capacidad de llevar por delante el PLD en este proceso. ¿No temen ustedes que los dos potenciales candidatos tienen un vínculo cercano con su retador en la oposición, que es el doctor Fernández? Hablamos de la esposa del doctor Fernández, doña Margarita, que es una de las potenciales candidatas, y el otro, el alcalde de Santiago, también perteneciente a la corriente de Fernández. Bueno, debo decir que la ex vicepresidenta Margarita tiene criterio propio. El hecho de ser esposa de alguien no la hace dependiente de sus decisiones. Es una persona con mucha capacidad, con mucho cerebro. Yo digo que es impresionante su capacidad de trabajo. Entonces, ella, independientemente de su vinculación marital, tiene criterio propio, y tenemos que acostumbrarnos a que las mujeres tengan criterio propio. Eso es positivo y es saludable. El alcalde de Santiago, Albert Martínez, se ha quedado del partido, se integró en la campaña pasada, pero hay otros que suenan. También está Francisco Domínguez Brito, que es una excelente opción, que conoce el Estado desde todos los poderes, que tiene una gran experiencia y muy valorado por un gran porcentaje de la sociedad. O sea que yo creo que tenemos muy buenos precandidatos y la suerte está echada. Veamos cuál sale. Finalmente, Juan Ariel, sobre el tema de la deuda. El tema de la deuda al nivel hasta que se ha llegado en este momento, ¿cuáles son tus aprensiones? Varias cosas. Lo primero es que sabemos que en los últimos 6 meses se ha dado un alto endeudamiento. Estamos hablando de cerca de 8,000 millones de dólares en nueva deuda a nivel externo. Eso es casi la mitad de la deuda que se contrató en los 8 años de gobierno de Danilo Medina. Y eso obviamente es contrario al discurso que se dio en la oposición de que todo déficit fiscal era malo y toda deuda era mala. Por eso no se puede hacer oposición populista y irresponsable. Los temas económicos son técnicos, no se puede jugar con eso. Y por eso responsablemente digo, ese endeudamiento que se ha dado, si bien es inconsistente con la postura de años que ellos tenían, yo como economista sé que no hay otra opción en este momento que no sea el déficit fiscal para evitar una mayor caída de la economía y por ende el endeudamiento. Yo no estoy aquí para jugar a la política. Si a ese tipo de oposición fue que nos acostumbraron, ese no es el tipo de oposición que nosotros queremos hacer y que yo no quiero hacer. Sé que ha sido alto el endeudamiento, es inconsistente con lo que ha planteado, pero sé que en economía ahora todos los países están en el mismo proceso. Es decir, el endeudamiento es necesario, lo que está planteando el actual. El endeudamiento es inevitable. Es porque inevitable. Hay una caída en el ingreso. Antes sí hay una era caída evitable. en el ingreso. Antes pero ahora era tú evitable, haces una porque pregunta había- política, no responder. Él diciéndote que No, Oli, Oli, no me lleven por ahí. Oye, tú tenías un crecimiento sostenido de la Oli. remesa, del turismo. Yo te lo puedo presentar el cuadro. No, Oli, yo soy economista. Yo no Ni sé. las remesas financian infraestructura, ni el turismo tampoco. Las remesas financian el consumo privado de las familias, que es muy importante. Pero- El turismo es una entrada, perdón, Oli, perdón. Como economista te digo, el turismo financia la entrada de divisas al país para el sector Tú no privado. solo tomaste Pero préstamos para todos, infraestructura. pero Oli, quiero terminar. Ustedes tomaron Oli, 50 quiero Oli, déjalo terminar. terminar, Oli, tranquilo, coge. No Pero es el cierto. préstamo no es que Oli, fue para no. infraestructura. Coge una Oli, libreta, no, Oli. Ariel, Oli, vamos a evaluar. no es Oye, cierto. Oli, ¿qué para es lo que- gasto Oli, corriente. espérate. Préstamo para gasto corriente. Oli, no ¿cuál es para- la Oli, pregunta? ¿Qué es lo que tú quieres nunca saber? se Para tomó. que le dé la oportunidad de responder. Es que no es verdad. El gasto de capital siempre fue superior al endeudamiento neto. En ningún momento de los 16 años que gobernó el PLD, el gasto Bueno, si tú- corriente. Pero déjalo Oye, hablar. sí, ahora- Por Perdón, favor, déjalo pero que neces- termine. O si no, pero ve acá, déjalo que termine. Déjalo que termine, por favor. Déjalo que termine y después tú le preguntas, déjalo que termine.
Adelante, Juan Ariel. Desde el 2004. Coño, pero déjalo que termine. Pero déjalo que termine, por favor. Déjalo que te dé la respuesta. Dar una idea que no he terminado. No puedo responder si no me das chance de responder. Desde el 2004 hasta el 2020. El 2012, perdóname, vamos al 2012. Evaluemos la gestión de Danilo Medina. Gracias, evaluemos precisamente los últimos años, Juan Ariel, que fue lo que tú estuviste en economía. Gracias, Juan Ariel, y gracias, Oli. Si tú crees que con ese caos se puede hacer un programa. Julio, no es con el caos. Pero con ese, si tú crees que con ese caos se puede hacer un programa, tú haces una pregunta, tú preguntas lo que a ti te dé tu gana, tú le puedes preguntar, pero tiene que dejar que te responda. Bueno, pero ya yo le dije no te me vayas a la gestión. Oli, Oli. Perdóname. Tú me hiciste una pregunta y yo voy a responder. Si quieres, al terminar mi respuesta, vuelves y lo comentas o vuelves y lo preguntas. Desde el 2004 hasta el 2020, incluyendo los 16 años, año por año, obviamente del 2004 al 2020, incluye desde el 2012 hasta el 2020. Uno es un subconjunto. Todos esos 16 años, en ninguno, ni en uno solo, el gasto de capital fue financiado de otra forma. En todos esos años, cuando uno ve, el gasto de capital fue superior al endeudamiento neto, con lo cual ese endeudamiento neto financió el gasto de capital y ese gasto de capital también fue financiado con ingresos tributarios. Es decir, lo voy a poner un poco más claro. La inversión pública, si en un año fue de 10, en todos esos años, el endeudamiento neto fue de 8. Es decir, ¿cómo se financió la inversión pública? Con los 8 que no endeudamos y con lo que viene. No, Oli, quiero terminar. Perdón. No. Termino en 30 segundos. Termino en 30 segundos. Primero que tú dices, ¿con qué tú quiero terminar esas obligaciones? Porque tú dices que el turismo no tenía impacto, porque tú no lo utilizas. Y las remesas. Cuando entran 8,000 millones de dólares que irrigan el país entero, o 7,000, por ejemplo, ese dinero, ¿dónde se queda? ¿Ese es el dinero que tú utilizas para pagar las obligaciones que tú contraíste o no? No, Oli, es que estás confundiendo. Pero si no me dejas terminar. Perdón, Oli, mira, yo soy economista. Yo no estoy jugando a la política. Pero yo no puedes confundir. Como que tú estás aquí, como político, tú estás hablando de política. El que es el político soy yo, entonces. Y como economista te estoy respondiendo que no puedes confundir las cuentas externas con las cuentas fiscales. Son dos cosas distintas. Perdón, es que cuando se dice el endeudamiento pero si no puedo hablar. Oli, las cuentas externas determinan el resultado de la balanza de pagos. Y ese resultado de la balanza de pagos determina las reservas internacionales y el movimiento cambiario. Entonces, cuando entran muchos dólares a la economía, hay dólares para pagar importaciones, hay dólares para pagar pago de deuda privada y pública en moneda extranjera. Cuando no hay suficiente, decaen las reservas internacionales. Esos son cuentas externas y se ven en la balanza de pago. Otra cosa son cuentas fiscales que tienen ingresos que vienen de fuentes tributarias y de impuestos sobre la renta y todo lo demás, que vienen de ingresos de capital, venta de activos y que vienen del endeudamiento. Son dos cosas distintas. Bien. Uno determina si hay dólares suficientes para pagar obligaciones externas sin una devaluación y caída de reservas, y otra cosa determina la capacidad de pago del gobierno, tanto en materia de moneda nacional como de moneda extranjera. Dos cosas distintas, no mezclemos las situaciones. Bueno, pues muchas gracias. La situación. Bueno, muchas gracias a Juan Ariel Jiménez, el nuevo miembro del Comité Central del PLD. ¿Cuándo se juramenta ese Comité Central, Juan Ariel? No sabemos, estoy esperando que nos convoquen. Dicen que va a ser la próxima semana, que va a ser la primera semana de marzo. Estamos en aprestos de organizar el evento. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ariel. Muchas Éxitos, gracias. Hermano. Gracias. Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Gracias. Cambio y fuera.